Buenas tardes para quienes estamos de este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes están del otro lado, en Europa y en África. Y por si alguien nos está escuchando desde Japón, le decimos buena madrugada. Y desde ya que quiero comenzar en nombre del Departamento de Ciencias Sociales, que tengo el honor de dirigir, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con una felicitación. Una felicitación que va dirigida a quienes hoy van a exponer, pero fundamentalmente a mi querido amigo Juan Sebastián Ramos, a Marilyn Yanela Vega, a Elizabeth Martínez, a todo ese equipo que empezó, Juan Carlos, mi querido amigo Cisneros, que se incorporó luego, hoy caracterizado como Light Yagami. Hay que avisar que es Light Yagami, pero bueno. La cuestión es que cuando empezamos a trabajar sobre el análisis jurídico del manga y del anime, un proyecto que llevó a que más de un dinosaurio no extinto de las facultades de Derecho pusiera cara bastante fea y además de estar tomando aceite de ricino. La verdad es que empezamos a partir de una idea que trajo Juan Sebastián en su momento, Bruno Gardéñez también, y otros queridos amigos y amigas, en ese momento estudiantes de la facultad, ahora ya se han graduado, pero en ese momento estudiantes de la facultad. Y esta idea a este director le encantó, porque este director es un gran admirador del manga y del anime, cosa que le debo fundamentalmente a mis hijos y nunca les agradeceré lo suficiente, especialmente a mi hijo Ricky, que me hicieron mis hijos conocer ese universo inagotable y extraordinario que es el universo del manga y el universo del anime, en el cual uno cada día sigue aprendiendo. Este es un evento más de estos que la SIGMA, Comisión de Interpretación Jurídica del Manga y del Anime, creada por estos brillantes jóvenes, ha generado. Y creo que llega la hora de un desafío, Juan Sebastián, que es el desafío de hacer el primer encuentro, el primer, no llamemos congreso todavía, pero el primer encuentro, la primera jornada internacional de análisis o interpretación, como les gusta más a ustedes, jurídica del manga y del anime. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se va a sentir más que honrada, y este Departamento de Ciencias Sociales en particular, en ser huéspedes de este evento. Así que muy bienvenidas y muy bienvenidos. Vamos a pasarle la palabra a Juan Sebastián, que me parece que tiene alguna cosa también para mostrarles desde el punto de vista de la proyección. Así que, querido Juan Sebastián, adelante, tuya es la palabra. Sí, Ricardo, justo tengo que confesar una vergüenza, se me desconectó la máquina, así que necesito que me vuelva a hacer anfitrión para poder compartir pantalla. Más allá de eso, bueno, buenas tardes. A pesar de ese pequeño inconveniente, quería darles la bienvenida, quería darles la bienvenida a nuestro humilde evento sobre Death Note y el derecho. Para nosotros, antes de empezar, quería hacer un par de agradecimientos. Obviamente quiero agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y especialmente al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por darnos este tipo de espacios. Y también, obviamente, quería agradecerle aquí al doctor Ricardo Rabinovich Ferman, porque ha sido siempre un mentor para todos nosotros. Y esta es la segunda vez que se une a nosotros dentro de la lista de expositores, lo cual para nosotros es un orgullo y un honor. Para nosotros, si nos permiten hacer un pequeño raconto de la historia del derrotero académico de la SIGMA, este evento es especialmente importante. ¿Por qué? Porque si bien la SIGMA surgió en el 2016, cuando yo había ganado un concurso allí por 2 paneles de ficción y derecho,
Recién realmente empezamos a trabajar en el año 2018 y en ese momento, como todavía teníamos un montón de problemas metodológicos y nos faltaba experiencia y nos faltaba gente, Death Note nos sirvió realmente en ese momento, porque al ser Death Note un manga que es tan intrínsecamente jurídico y que plantea tantas problemáticas tan claramente jurídicas, nos sirvió para decir, ok, para empezar el análisis, para empezar a aproximarnos a nuestro objeto de estudio, Death Note era el objeto ideal para hacer nuestra primera presentación. Es así que la primera presentación que hicimos allí por el año 2018 fue justamente una presentación sobre Death Note y el derecho. Ahora, 3 años después, la comisión ha incorporado un montón de miembros de diferentes disciplinas, así como también de diferentes países, con lo cual realmente es un grupo internacional de investigación, y nos sirve entonces este evento para ver cuánto hemos avanzado en estos 3 años, en los cuales hemos trabajado incansablemente para tratar de hacer eventos que al menos sean anuales, y en este caso trataremos de hacer eventos cuatrimestrales, teniendo en cuenta justamente este panel de jornada completa que haremos para el mes de noviembre. Antes de comenzar con las exposiciones, me gustaría hacer un pequeño resumen de la trama de Death Note, solo para poder ponernos en tema. Death Note tiene como protagonista un personaje llamado Light Yagami. Light Yagami es un estudiante de derecho brillante que tiene un sentido de justicia bastante particular, debido a que él es el hijo del jefe de la policía de Japón. Light recibe de mano de Ryu, que es un Shinigami, como el que ustedes pueden ver, bueno, es el que ustedes pueden ver en esta filmina, un cuaderno llamado Death Note. Lo que ese cuaderno le da es la posibilidad a Light de matar a quien quiera, describiendo las circunstancias de la muerte y sin sufrir ninguna consecuencia directa, porque es imposible demostrar la teoría de causalidad, al menos desde los medios naturales. Así, Light asume la personalidad de Kira y se hace llamar a sí mismo el dios vengador que viene a limpiar el mundo de los criminales que logran a veces escapar de la justicia gracias a diferentes trabas procesales. Ante esta oleada de asesinatos sobrenaturales e incomprensibles, ni el gobierno de Japón ni el gobierno mundial se mantienen impávidos, sino que tratan de armar un grupo de búsqueda para poder descubrir cuál es la identidad de este tal Kira y poder detenerlo. Es así que llaman a un personaje, al otro gran personaje de la serie, que es el investigador L, quien va a intentar buscar a Kira. Es así que la serie de repente toma la dinámica de ser un juego de gato y ratón entre dos personajes principales, que son Kira, o Light Yagami, y L, tratando de ver quién podrá descubrir al otro antes. Y mientras tanto, estos dos personajes, como se conocen aunque no sepan quiénes son, tienen a su vez discusiones sobre el concepto de justicia, que es el concepto que mueve esta serie a lo largo de toda la trama. Entendiendo lo importante que son estos dos personajes, porque realmente fueron estos dos personajes los que lograron hacer que la serie tuviera el impacto que tuvo, nosotros decidimos en este caso centrar nuestro análisis en hacer un análisis de los personajes de Death Note. Para esto los analizamos desde diferentes puntos de vista, ya sea un punto de vista filosófico, un punto de vista psicológico y un punto de vista desde lo que es la antropología jurídica. Es así que cada uno de mis compañeros agarró y planificó hacer un análisis de estos personajes desde estos puntos de vista. El primer punto de vista que expondremos será el punto de vista filosófico y a su vez también teológico, que es cómo Light Yagami, cuando se consigue a sí mismo como el dios del nuevo mundo, ¿cuál es el nuevo mundo que él se plantea hacer? ¿Es realmente Light Yagami un dios por las habilidades que le concede la serie? Bueno, para responder estas preguntas le cedo la palabra a la doctora Yanela Marilín Vega, quien es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires y quien en este momento está cursando el profesorado de Ciencias Jurídicas. Así que Yanela, tú tienes la palabra. Buenas tardes, quiero saludar a todo el Departamento de Ciencias Sociales y a la Facultad de Derecho. Muy agradecida al doctor Ricardo Rabinovich por los espacios que nos permite utilizar y esta investigación tuvo un gran alcance, ya que es preguntarnos muchas veces qué es lo que buscaba Light con esa visión de ser el dios del nuevo mundo. Empecemos diciendo que Death Note le propone al espectador involucrarse con el protagonista Light Yagami y también preguntarse qué pasaría si este tipo de realidad sería plausible. Por otro lado, este anime mezcla la cultura japonesa en términos de la religión shintoísta, también la religión católica y el paganismo, en especial el tarot. Y empecemos por el título, ¿qué es lo que pensé cuando me planteé este tipo de análisis? Y la verdad es que el público cuando termine del evento se va a responder solo por qué el dios del nuevo orden jurídico. Empezamos por el opening. Ustedes pueden ver por la filmina, en el lado izquierdo tienen al logo de Death Note, que tiene la cruz en manera horizontal.
Eso tiene una significación y dice que cuando Jesús fue bajado de la cruz, el Mesías había cumplido con lo que había prometido, que era la salvación del pueblo israelita. Por otro lado, las manzanas van a tener una gran relevancia, y las manzanas no han sido solamente cuestiones del pueblo de Israel, sino también vienen de los griegos, de que ellos creen que es el cambio, la inmortalidad también. Los germanos también creían en la inmortalidad de las manzanas. Por otro lado, Death Note reversiona obras artísticas. Por ejemplo, la creación de Adán, que figura en la derecha, Light Yagami va a aparecer transfigurado como un ángel, y que está con una esposa, que puede ser relacionado, que está atado al mundo terrenal, una manzana, a Ryuk como un Shinigami, que debemos definir qué es un Shinigami en los términos que se transmiten en esta serie, es como un dios de la muerte en cierta manera, y hay una conexión a través de esas manzanas. Las manzanas siempre estuvieron vinculadas con el mito de Adán y Eva, principalmente para Occidente, que quiere decir que están relacionados con lo prohibido, con lo científico. Por otro lado, tenemos a la luna dorada. La luna dorada es una luna gigante que aparece una vez al año, que hace que los agricultores trabajen más por la cantidad de luz que emiten, y por otro lado ese día los cazadores salen a acechar a sus presas. Y lo que hace esto, que es como una representación de la divinidad, de vuelta de la paz, la serenidad, el cambio, es siempre la premisa de Death Note, es el cambio y un nuevo mundo. Las manzanas coloquialmente nos remiten al mito de Adán y Eva, como les dije, pero también aparecerán otros simbolismos, como las aves o las palomas, que remiten al mito de Francisco de Asís, y también aparece esta figura de la Virgen de la Piedad, que está en el Vaticano, en la cual podemos ver a una de las protagonistas, que es Naomi Sora, que sostiene a su prometido Rey Pen, que va a ser el primer mártir que va a asesinar Light Yagami, ya que es uno de los agentes del FBI que los venía persiguiendo y posiblemente cazándolo. Por lo tanto, fue la primera víctima no fuera de los cánones que él se había planteado, de solamente castigar a aquellos que incumplieran con la norma. Por otro lado, tenemos a Ryuk, que tiene el aspecto de un cuervo, que dentro de la cultura shintoísta se los tiene como los mensajeros de Dios, y no es muy alejado pensar que Dios estaría con un cuervo de su mano. Por otro lado, también podemos verlo a Light en esta filmina, que está iluminado como un salvador, podemos decir como la luz, como aquel que le va a brindar a Misamane la salvación. Y en el último que aparece imagen del opening, podemos ver que él desciende de los cielos, y es una transfiguración de la pintura de Rafael, en la cual podemos ver a Jesús descendiendo de los cielos, y aquí también podemos verlo, pero con las manos extendidas hacia abajo, que tiene un simbolismo generalmente atado a lo terrenal o a lo mundano. Por otro lado, el mangaka hizo también una reversión de esto, y pueden ustedes ver al dios sosteniendo una Death Note, a los que están en el medio, que pueden ser los que pueden ser juzgados, y por otro lado tenés a los que supuestamente lo están alabando, admirando su gloria, que se va a remitir a la carta del tarot del juicio. ¿Por qué utilicé la carta del tarot? Porque uno de los personajes, Nier, las usa muchas veces para pensar y analizar. Entonces me pareció justo decir que este juzgamiento implica un cambio, una ruptura con lo antiguo, un nuevo mundo. Entonces, no es coincidencia de que siempre nos estén remitiendo de que es un nuevo cambio, una nueva perspectiva, un nuevo mundo. Y por otro lado tenemos esta reversión de la parábola que cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles, supuestamente él le está secando los pies a Light, como reevidenciando que es un Mesías, en cierta manera. Por eso Light Yagami nos va a hablar en un momento que quiere reencarnar la visión de un Dios que está juzgando y está vigilando. Entonces lo saca al Dios que muchas veces lo tienen
en la actualidad como una postura asistencialista contenedora, para ser un Dios presente y castigador. Por eso decidí tomar, dentro del marco de la Biblia, este versículo que dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Implicando de que nosotros actuaremos de forma correcta siempre y cuando alguien nos esté vigilando. Pero definamos qué es un Dios, porque en muchas culturas se define de diferente manera. Yo voy a tomar la cultura occidental, ya que se presentan cruces y hay como una referencia al monoteísmo, entonces diré que un Dios es aquel que es el creador del universo y que además es alguien que posee ciertas capacidades especiales, además de que se le rinde culto. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Dentro del enfoque occidental, la que va a definir qué es un Dios no es un autor, sino va a ser la propia Biblia. Y la Biblia lo va a definir en diferentes versículos, que los vamos a pasar a leer. La omnipotencia vamos a definirla como la capacidad de poder realizar actos de forma racional o irracional, física o físicamente imposibles. La omnipotencia la podemos ver en Daniel y en Mateo, en la cual dice que a Dios nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer, ni cuestionarlo, y Jesús mismo nos dice que si hay algo imposible para Dios. La omnipresencia se va a definir como la posibilidad de estar en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, en Jeremías lo definen, en Proverbios también, diciendo que no hay lugar donde podamos escondernos de la mano ni de los ojos de Dios. La omnisciencia es aquella capacidad de conocerlo y saberlo todo. También en Primera de Juan y en Primera de Reyes se define qué es la omnisciencia. Y es solamente Dios el capaz de conocer el corazón del ser humano, la mente y sus verdaderos sentimientos frente a una circunstancia. La omnibenevolencia, que es otra característica, es la capacidad que tiene Dios de amar a todos nosotros. Esto se va a ver en Tito y en Gálatas, y dice que nosotros somos un reflejo de la bondad de Dios. Entonces, empecemos con el análisis del nuevo orden jurídico. Las 4 bases en las que apoyará ese nuevo orden jurídico va a ser la legalidad aparente que va a obtener de la opinión pública. Por otro lado, nacerá a través de la crítica al sistema de justicia japonés, y por otro lado, la recreación del sistema procesal penal japonés. La opinión pública puede parecer algo muy moderno, pero no, nació en el siglo XVII, y se entiende como, si analizamos su etimología, es opo, que quiere decir opinión, y populus, de los mercados, de la opinión pública. Por otro lado, eso remite directamente a la visión de lo que teníamos en Roma, que hablaban de los potestas y las autoritas. Lo que va a hacer la Yagami va a ser utilizar ese tipo de sistema de la opinión pública para sostener su postura de salvador, que es lo que hace que tengan mucho peso a nivel social, y que le den una legalidad aparente que no es legitimidad, que le tendría que dar la legitimidad estatal a sus actividades. Entonces tomamos una frase que nos pareció un poco controversial, pero es muy allegada cuando dice: con el hábil y sostenido uso de la propaganda, podemos hacer que la gente piense que está en el paraíso, aunque en realidad esté en el infierno. Entonces, que fue de Adolf Hitler. Este tipo de pensamiento es hacer que la opinión pública, frente a ciertas circunstancias, avale y certifique que estas actividades son lícitas y que están realmente en favor de la sociedad presente. Por otro lado, va a utilizar la codificación jurídica, que es el lineamiento de los códigos japoneses. Lo que va a hacer la Yagami es hacer un recambio en lo que se llama en el sistema procesal japonés. ¿A qué? No existe más la garantía del ne bis in idem, ya que él va a reabrir casos y va a sentenciar a aquellas personas que incumplan las normas. Establece una sentencia única, que es la pena de muerte para aquel que incumpla los delitos que para su sentido es imperdonable. La aplicación de esa sanción va a estar basada en una subjetividad del Dios del Nuevo Mundo, ya que puede controlar los últimos momentos de los sentenciados, y por último mantendrá la codificación penal
del sistema japonés y se basará en los lineamientos de lo bueno y lo malo, ya que Light Yagami no va a venir a definir qué es lo bueno y lo malo, sino va a utilizar los lineamientos que están del dios abrámico en la sociedad. Todos sabemos, en cierta manera, qué es bueno y qué es malo. Por otro lado, su ideología va a estar respaldada por Maquiavelo. Y la legitimidad divina se la va a otorgar la Death Note, según sus términos. Para él, esta definición de las 3 clases de intelecto van muy ajustadas a su forma de ver a la sociedad y quiénes lo van a seguir. Dice, el primero es el que discierne por sí mismo. El segundo es lo que entiende de lo que otros disciernen. Y el tercero no discierne ni entiende de lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo es bueno y el tercero es inútil. En este tipo los primeros que disciernan los actos de Light o Kira son aquellos que van a apoyarlo y lo van a incentivar y van a estar de acuerdo con este nuevo orden mundial. El segundo, disciernen pero no entienden pero no disciernen, lo podemos catalogar a aquellos que están en su contra y van a tratar de atrapar. Y el tercero son aquellos que incumplen directamente la norma y serán eliminados de la sociedad. Pero surge una pregunta que es, perdón, me olvidé. El poder divino o extraterritorial o extraterrenal se lo dará a la Death Note, ya que el poder es similar al que residía en el poder de los monarcas. Antes decía que el poder descendía de Dios al monarca y el monarca era la representación en cierta manera de la voluntad de Dios en la tierra. Por lo tanto, él con la Death Note se siente análogo a lo que es decidir sobre la vida o la muerte de una persona. Y al ser poseedor de esa Death Note se siente que está por encima del resto. Entonces surge la pregunta natural que es, ¿Light Yagami es un dios? Y tengo que informar que lamentablemente no. Hay limitaciones que tiene físicas y también temporales, ya que es un ser humano. La primera, la limitación la va a dar la Death Note. La primera va a ser una imposibilidad física, ya que requiere que las muertes de las personas sean físicamente posibles. Él no puede trasladar a una persona, hace muchos experimentos durante la serie sobre las capacidades de las Death Note, como dibujar en los últimos momentos, ya que los Shinigami tienen cierta capacidad de hacer ciertas actividades con aquellos que van a liquidar momentos antes de su muerte. También va a tener una imposibilidad temporal, porque le van a poner de tope los 19 días para que esa persona deje la faz de la Tierra. Él no puede decidir si hacer acciones ilógicas o irracionales, temporales o atemporales. Tiene que estar dentro de un razonamiento lógico, cosa que la omnipotencia ya daba esa posibilidad de que el Dios pudiera hacer lo que quisiera. Primera incapacidad. Entonces va a buscar medios supletorios para lograr esa omnipresencia y esa omnisciencia. La omnisciencia y la omnipotencia la van a tener Misamare, Soichiro Yagami y Teru Mikami. Los 3 hicieron el trato de los ojos de Shinigami, que para un ser humano tiene la parte negativa es que reduce al 50% su vida en los años, reduce a la mitad de su vida. Lo que le da a ellos es la capacidad de conocer el nombre de la persona y los años que tienen de vida. La omnipresencia la va a tratar de suplir a través de los foros de internet y también a través de la base de la policía. O sea que en eso no tiene la capacidad de un dios. Quiero que observen estos últimos momentos de Light cuando es que termina su vida. Él se ve a sí mismo antes de la Death Note. En el medio tenemos a Ryuk, que está escribiendo su nombre tal como se lo prometió el primer día que lo conoció. Y finalmente, como un mortal, se le para el corazón por su querida Death Note. ¿Quién es un verdadero dios en los términos de Light Yagami? Si lo definimos en los términos de Light Yagami, es aquel que tenga los ojos de Shinigami, aquel que goce de la inmortalidad en términos de muchos años de vida, y aquel que posee una Death Note. ¿Quién va a ser la diosa del nuevo mundo en síntesis? Es Misa Amane, ya que ella posee los ojos de Shinigami, la inmortalidad, ya que 2 Shinigamis le dieron
sus años de vida y posee una Death Note. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Yanela, por ese análisis tan particular y tan rico, tanto de lo que es la simbología de Death Note, desde el punto de vista de cómo combinaba símbolos occidentales y con mitología oriental, así como también cómo son las reglas de este universo narrativo y cómo estas reglas pueden devenir en la capacidad de ser Dios para algunos personajes, aunque no necesariamente para nuestro protagonista. Ahora, como ustedes han podido deducir de esta presentación, nuestro protagonista Light Yagami tiene ciertas ideas bastante particulares, por no decir bastante peligrosas incluso, y para poder entender el por qué este personaje tiene esas ideas tan particulares y se mentaliza con el potencial de poder llegar a ser un dios, era necesario hacer un análisis desde el punto de vista de la psicología, para entender si Light Yagami presentaba algún trastorno que justificara esta forma de pensar, y además de si este trastorno que él presentaba actuaba de cierta manera como un atenuante de las acciones que él cometía, que en muchos casos podían ser clasificadas como acciones criminales. Para hacer este análisis del perfil psicológico de Light Yagami, así como también del perfil psicológico de L, que es el otro personaje que también es relevante hacer un análisis, se ha encargado de esto la doctora Elizabeth Martínez, quien es abogada y psicóloga, es abogada por las SMAG y es psicóloga por la Universidad de Nariño, y quien además, dicho sea de paso, fue la primer miembro internacional de la comisión allí por el año 2020, quien se ha dedicado a hacer un análisis psicológico jurídico de Light Yagami. Así que, Elizabeth, te cedo la palabra para que les muestres a nuestros invitados este análisis. Elizabeth, tienes la palabra. Vale, si me permite compartir la pantalla. ¿Sí me escucha? ¿Tendrías, querida, ¿Me permite compartir la pantalla? querida Elizabeth, o debo referirme a ti como Ryuk, tendrías que poder compartir directamente porque eres coanfitriona? No, no me habilita. No. A ver, Está ningún deshabilitado. problema. Dame un segundito. No, Yanela, ¿me puedes tranquila. compartir tu...? Tranquila, que ya mismo te pongo para que compartas. Vale. A ver. Ya veo por qué no estás. Listo. Ya puedes compartir pantalla. Vale, muchas gracias. Al contrario. Bueno, primero que todo quiero agradecer al doctor Sebastián Ramos, al equipo de Sigma, a la Universidad de Buenos Aires y a nuestro queridísimo doctor Ricardo Rabinovich, que nos brindan estos espacios de conocimiento. Para el día de hoy voy a hacer el análisis jurídico de mí. El análisis jurídico. Soy un humano usando de este mundo un lugar mejor. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a hacer un análisis clínico y vamos a mirar los antecedentes de Light Yagami. Light Yagami es un adolescente de 16 años con una madre amorosa, Chihiro Yagami. Me he quedado... ¿Ahí me escuchan? Sí. Te escuchamos, Elida, te escuchamos. Sí, Vale. mucho mejor. Entonces, voy a continuar con la otra línea, ¿vale? ¿Querés que comparta yo pantalla? Por favor. Bueno. En la tercera diapositiva. Bueno, aquí tenemos las características personales, que es un estudiante con gran intelecto,
bien parecido, respetado, querido y con un futuro prometedor. Si tuviéramos un motivo de consulta, este motivo de consulta sería que siente que la vida es aburrida, es monótona, es indiferente al mundo, a excepción del concepto de justicia y de cómo se aplica esta en el mundo. Si tuviéramos los detonantes, encontramos que está la Death Note y Ryuk, que son los que van a propiciar la aparición de la aparición de Kira. Vamos entonces con la siguiente diapositiva, por favor. Light en estos momentos tiene dos opciones. Al ser el mayor, tiene dos posibilidades. Una es ser un ejemplo para su hermana, o dos, ser la oveja de la familia. ¿Qué hace él? Él cumple con la primera opción y se vuelve académicamente un estudiante brillante y exitoso. Vamos a hacer un acercamiento al posible diagnóstico de la Yagami a partir del DSM-4 y entonces tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que es descrito como un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás. También muestra unas características, el DSM-4 muestra unas características para diferenciar dos patologías que generalmente se confunden, que es la psicopatía y la sociopatía. La siguiente, por favor. Tenemos que la psicopatía y la sociopatía tendrían una única, tendrían la principal diferenciación es que la psicopatía surgiría a partir del nacimiento y la sociopatía se adquiriría con el tiempo y el desarrollo de experiencias. Las dos patologías se basan en el desprecio por las normas y los derechos ajenos, engañan, manipulan, para lograr todo lo que ellos quieren hacer. No necesariamente son violentos. Siguiente. Además, tenemos que la sociopatía tiene como base la impulsividad, pero el psicópata muchas veces va a planificar sus actos. El psicópata carece de empatía, pero él va a poderse desarrollar dentro de un medio social, porque va a poderse camuflar. El psicópata busca integrarse y camuflarse socialmente, pero no quiere tampoco llamar la atención, lo que no sucede con el sociópata. El sociópata es un poco más difícil de camuflarse. Siguiente. Bueno, aquí les traigo dos imágenes de dos personajes. Uno es Alex de La Naranja Mecánica y otro es Ted Bundy. Para hacernos una imagen más clara de la diferencia de un sociópata y un psicópata, quiero llamarle la atención en este sentido. Los sociópatas generalmente utilizan a una persona o a un medio para cometer su acto placentero. En este caso, la Yagami utiliza a la imagen de Kira para cometer su actividad placentera. Tenemos que los psicópatas son personas que ejecutan ellos mismos sus actos porque les gusta ser cuidadosos, meticulosos. En este caso tenemos a Ted Bundy, que fue responsable de 280 muertes, asesinatos de mujeres y hombres en 4 estados entre 1974 y 78, pero el número real de homicidios no se conoce. Siguiente. Bueno, ahora bien, vamos a ver un posible diagnóstico de acuerdo al psicoanálisis. ¿Cómo lo interpretaría el psicoanálisis a esta psicopatía? Lacan dice que Lai se identifica con su rival en este caso es su padre. Por eso, esta es la causa de que Lai quiera hacer la justicia. Este sería considerado el ideal del yo. Lai sigue siendo un estudiante ejemplar y esto significa que él quiere seguir siendo el objeto de amor de su madre, es decir, el yo ideal. Por una parte, él quiere continuar siendo el objeto de amor de su madre
y por otra quiere eliminar a su rival, que es su padre, y convertirse en un dios de la justicia. Siguiente. Ahora bien, vamos a mirar qué otros posibles trastornos contiene el posible diagnóstico de la Yagami. Y aquí encontramos el trastorno narcisista de la personalidad. ¿En qué sentido? En que estas personas con este tipo de trastorno tienen una visión desmesurada de su propia importancia, por lo que tienen la necesidad de una excesiva atención, admiración, y además presentan conflictos con sus relaciones personales y sociales y carecen de empatía con los demás. El trastorno antisocial de la personalidad lo tenemos como una persona que tiene un patrón prolongado a explotación, manipulación, violación de los derechos sin ningún remordimiento y que puede causar relaciones conflictivas en su entorno social. Siguiente. Todas esas características anteriores las puedo mirar en la serie, en el anime, tanto en L como en la Yagami. Ahora les invito a hacer un ejercicio. Si pudiéramos nosotros ubicar a los tres personajes llamativos de este anime en el modelo de la mente humana desde el psicoanálisis, nos quedaría algo así. Ryux se identificaría más con el ello, que es la reserva psíquica inconsciente que lucha por satisfacer sus impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Es decir, actúa por el principio del placer. Un claro ejemplo es la necesidad de las manzanas de Ryuk durante el anime. Cuando él no consume las manzanas, comienza a tener síndrome de abstinencia. Un ejemplo en la vida real sería cuando un bebé llora, ¿qué necesita? Se le satisfaga sus necesidades básicas de hambre, frío o atención. Por otra parte, tenemos al super yo, que en este caso sería L. ¿Por qué? Porque maneja más el principio de la realidad, busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista, más a futuro. Él evitará el dolor y la destrucción. Finalmente, a la Yagami lo ubicaríamos como el yo, que es el comportamiento que sale a la luz y que introduciría sentimientos positivos y sentimientos negativos. Cuando el ello y el super yo se encuentran en conflicto, es el yo quien sale a mediar esta situación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver una interpretación de la patología de la psicopatía a partir del punto de vista de la neurofisiología. Aquí tenemos un cerebro de una psicópata y un cerebro normal, entre comillas normal. Encontramos dos características. Una, la amígdala es 17% en promedio más pequeña que lo normal. ¿Esto qué significa? Que la amígdala es la que regula los sentimientos y el control de emociones. Al comunicarse con esta parte medial prefrontal del córtex. Al no poderse comunicar, sería la explicación de por qué los psicópatas no pueden expresar sus emociones ni generar empatía con las personas. Siguiente. Bueno, por otra parte vamos a encontrar al némesis de la Yagami o Kira. Este es L. Si nos ponemos a observar el comportamiento de L, miramos que tiene una lógica de psicópata, pero tipo militar, que es más a los objetivos, con estrategias, con el objetivo de apoderarse de un territorio o de cumplir ese objetivo. Aquí miramos en el anime que L cuenta con el apoyo nacional e internacional de los gobiernos con el objetivo de cazar a Kira. Entonces, podíamos interpretar lo que dice Robert Hare, quien dice que los psicópatas son los depredadores de la raza humana.
Aquí encontraríamos a dos depredadores, Light Yagami y L, que se disputan un territorio. En este caso sería Japón. Y entonces sería una lucha con estrategias, con un objetivo claro entre estos dos depredadores. Siguiente. Ahora, ¿cómo reacciona la sociedad frente a Kira, que es Light Yagami, y frente a él? Siguiente. Para poder explicar esta situación, vamos a ver cómo la sociedad toma a los psicópatas. Se consideran inimputables por esta patología. Robert Head dice que el psicópata es consciente del daño que causa. Sin embargo, vamos a mirar qué encontré. Bueno, tras un ensayo realizado por 25,000 estudios psicológicos, expertos detectaron que estos comportamientos de tortura y estos comportamientos y actos de maldad no solo se pueden realizar por un psicópata, sino que la mayoría de seres humanos los podemos realizar. Esta parte, ¿cómo la podemos interpretar? Para ello he traído dos ejemplos. Siguiente. El experimento de la cárcel de Stanford, que es realizado por Zimbardo, y el experimento de, el siguiente, por favor, el experimento de Milgram. Estos dos experimentos nos permiten, siguiente, por favor, interpretar por qué en el juicio de Nuremberg los soldados alemanes después del holocausto nazi justificaban sus actos por seguir órdenes de sus superiores. Entonces, ¿qué logra probar Milgram con su experimento? Él logra probar hasta qué punto un ser humano bueno es capaz de dañar a otro por seguir órdenes. Y Zimbardo logra probar de hasta qué punto una persona buena puede cambiar de acuerdo al rol que estuviese desempeñando. Siguiente. ¿Qué podemos concluir? Los psicópatas tienen un coeficiente intelectual que los ubica en la parte superior del 3% de la población. Los esquemas morales son flexibles, no siguen las reglas. Por ende, van a manejar este sistema, este orden. Siguiente. Aquí les traigo dos ejemplos. Los psicópatas como seductores, manipuladores, y la sociedad como algo fascinada a este tipo de personas. Recuerden que los psicópatas siempre se van a ubicar en posiciones de poder y en posiciones que manejen muchas personas. También tienen muchas veces la idea de cambiar al mundo por un mundo mejor, tal como lo hace Light Yagami. Aquí tenemos dos ejemplos. Issei Sagawa, que es el caníbal de Japón. Él era un profesor en una universidad en París de literatura inglesa y se obsesionó por una holandesa, la asesinó y se la comió. Fue juzgado en Francia, fue declarado inimputable y posteriormente fue extraditado a Japón, en donde estuvo 15 días en la cárcel y luego salió convirtiéndose en una celebridad, pasa como comentarista en programas de televisión y escribe libros. Aquí también tenemos a Nevada Tan. Nevada Tan es una niña de 11 años, quien degolló a su compañera de 12 años, y cuando la policía llegó a ella, ella preguntó, ¿estoy haciendo algo malo? Esta chica se convirtió en la asesina más famosa de este país y tiene un ejército de fans, de tal manera que hicieron su propio manga, su propio anime y tiene una película. Quiero dejarles finalmente, siguiente, con las siguientes frases. Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu señor.
Mírame con atención, te verás a ti mismo. Charles Manson. Es frustrante ver un mundo de personas que se quejan, pero los idiotas que la intentan cambiar el mundo son muy interesantes. Ryuk. Te encontraré y acabaré contigo porque yo soy la justicia, Light Yagami. Estas son frases que se repiten en el transcurso del anime. Muchas gracias por escucharme. Bien, muchas gracias Elizabeth por ese análisis tan detallado y tan minucioso de lo que es la psique de Light Yagami y también de lo que es la psique de L. Y también este concepto que hay que rescatar, que es la idea de que, como demuestran los experimentos, si uno somete a una persona a ciertas condiciones particulares, es posible que también deriven tener este tipo de trastornos, aunque sea en una menor escala. Y esta idea de que además la sociedad tiene una cierta fascinación por este tipo de personajes, que es algo que se da tanto dentro de la ficción de Death Note como que se dio también por fuera, porque vuelvo a decir lo mismo, si los personajes de Death Note no hubieran sido personajes tan notables, con este tipo de trastornos, probablemente el manga nunca habría llegado a tener ese nivel de impacto. Como siempre, me gustaría volver a rescatar esta idea de que Death Note logra mezclar lo que es la teología japonesa con aspectos de la filosofía occidental, y creo que es importante señalar para el próximo panel, que es sobre antropología jurídica, para la próxima exposición, que es sobre antropología jurídica, la idea de que Death Note también lo que hace es rescatar uno de los relatos filosóficos más antiguos del mundo, que es el relato del anillo de Gyges, en el cual a alguna persona se le da un objeto, en ese caso un anillo, que le permitía ser invisible y por ende poder hacer las acciones que quisiera sin consecuencias. La Death Note también da un poder similar al permitir a una persona asesinar a otra persona sin sufrir ningún tipo de consecuencias, y en ambos casos lo que vemos es que dar estos poderes sobrehumanos a humanos derivan en tener personas que terminan incurriendo en fines maléficos, y sobre todo si tienen algún tipo de trastorno, como ocurre en el caso de Death Note. Ahora, hemos hecho un análisis desde el punto de vista psicológico, hemos hablado de la filosofía y la iconografía de Death Note, y ahora llega por fin el momento de hablar de derecho en Death Note, y especialmente de lo que es la antropología jurídica y Death Note. Cuando hablamos de antropología jurídica, lo que estamos hablando es de una ciencia que se dedica a analizar cómo los marcos normativos influyen en la sociedad. Para hacer este análisis de antropología jurídica en Death Note, teniendo en cuenta justamente como centro la figura de Light Yagami y su concepto de justicia, se ha encargado de esto el doctor Juan Carlos Cisneros, quien es abogado graduado de la Universidad Internacional del Ecuador, y que además es una persona que está cursando el programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que Juan Carlos, tú tienes la palabra para hacer el análisis antropológico jurídico de Death Note. Juan Carlos, tienes la palabra. Perfecto, Sebas, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy Juan Carlos Cisneros, soy de Ecuador, y primeramente quiero agradecer con todo el honor del caso de haberlo conocido, el respeto como docente, como profesor y como un amigo más al doctor Ricardo Rabinovich Bergman. También agradecer al profesor Juan Sebastián Ramos y a la Comisión de Investigación Jurídica de Manga y Anime Sigma por haberme formado parte de ser parte de ustedes como miembro, y especialmente también a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A mí me ha tocado analizar estrictamente sobre el análisis antropológico jurídico de Death Note. Antes de eso, es necesario establecer cómo surgió la conceptualización de justicia a través del desarrollo de la humanidad. Tenemos entendido que desde 1750 a.C., se estableció el tema de la ley de talión, ojo por ojo, diente, que es el código de Hammurabi. Y fue obviamente desarrollándose a través de la historia de la humanidad con el Antiguo Testamento, que forjó el tema de la justicia divina, que fue juzgar. Evolucionó al Nuevo Testamento, que es justicia para todos, que fue el tema de la redención. Y es bueno tapar también el tema de la parte mitológica, en donde ahí la tenemos Amet, que es la justicia egipcia, que ella se refería a la justicia universal, el equilibrio armónico, cósmico. Pero claro, ella hablaba de un tema muy abstracto. Sin embargo, esto fue evolucionando y la tenemos a Temis, que es la justicia griega.
ella ya incorporó una conceptualización a través de la ley de la naturaleza, estrictamente basándose en lo que es la justicia y la equidad, y relacionándose con Justitia, que era la justicia romana en su tiempo, y ella anclando la conceptualización de la ley de la naturaleza de Temis, ella ya evolucionó el concepto y lo puso en un tema moral, en donde era el tema de la imparcialidad. Ahora en día, desde el siglo XX, la conceptualización y el concepto utilizado de justicia, el más utilizado es el tema de Ulpiano. ¿Qué es? La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Ahora bien, voy a hacer una pequeña introducción. Estéticamente, Death Note es un anime de tipo seinen, por la complejidad y profundidad psicológica de las personas y por los conceptos que se mencionan: justicia, libertad, ética y moral. Ahora bien, hay que considerar que son conceptos bastante maduros y que demuestran el gran impacto que infunden en las personas dentro del orden y control social, es decir, decidir entre lo bueno y lo malo. Empecemos con Light Yagami. Light Yagami pretende ser el dios del nuevo mundo, Kira asesino. Un mundo donde solo habite gente de buenos pensamientos y que no cometa acciones malas, es decir, un mundo ideal y justo. Primer análisis de la antropología jurídica según Death Note. Dios. Según Kira, él quería ser un dios que juzga a los malvados y protege a los puros. Es decir, como lo explicaban mis anteriores compañeras, basado en un dios occidental. Sin embargo, esto hay que definirlo con tres observaciones. El primero, Kira quería ser, o Light, quería ser un dios desde el aspecto psíquico y psicológico de lo que es justicia como tal. Es decir, él se refería a un dios de una forma fría y analítica, de un dios greco-romano de una manera metafórica y no literal. ¿Por qué? Porque él no quería ser un dios físico. Él quería implementar una semilla en la conciencia, en el pensamiento de las personas de lo que era su propia justicia. Ahora bien, él más allá de eso quería convertirse en la encarnación viva de la justicia divina para limpiar el mundo. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que en el mundo había incredulidad, la justicia estaba obsoleta, la criminalidad aumentaba y en sí las personas veían que cometer actos criminales estaba bien. Y a fin de cuentas, él lo denominó como un mundo podrido. Ahora bien, hay que analizar un punto, el tercer punto más, creo que es el principal de todos, es esta conceptualización en que Light le da a Ryuk. Fíjate en las clases de ética que las escuelas, jamás saldrá a colación el tema, ¿es lícito matar a gente malvada? Creo que es bueno hacer una controversia con lo que dijo Aristóteles. Todos o casi todos los hombres, por buenos que sean, han cometido una acción censurable. Y no hay apenas hombre que, por malo que sea, no haya hecho en su vida algo bueno. Concluyamos el primer análisis. Laido Kira juega el concepto de justicia aplicando la ley de Talión, desde un principio jurídico de justicia retributiva. No al máximo nivel, pero va a su línea total, que impone un castigo desde la misma magnitud del crimen, es decir, en otros términos, ojo por ojo, diente por diente. Pero Light asesina a criminales y gente que él considera que son malvados, bajo su juicio, para hacer justicia, asesinando a aquellos que se lo merecen, es la pregunta. Con el tratamiento del concepto de justicia, se vuelve a plantear la pregunta de más interés, la que más controversia nos causa. Por un lado tenemos, ¿está bien asesinar a personas malvadas? O por el otro, ¿o cómo bien nos ha enseñado la sociedad? Todas las vidas valen lo mismo a pesar de todos los actos que hayan cometido. Todo esto nos lleva a una ambivalencia de la conciencia humana, a lo que moralmente está bien o lo que moralmente está mal. Por eso es donde entra la ética pública y la ética personal. Light rompe de forma general la justicia, es decir, vulnera todas las normas jurídicas establecidas, más aún los derechos humanos. Corrompe las normas que están impuestas en la sociedad que dictan lo adecuado y lo inadecuado. Vamos con el análisis número 2. Éticamente está mal matar a los criminales, va contra los derechos humanos de la persona y es una falta a la moral pública. Sin embargo, desde el punto de vista de la ética privada, esta acción es vista por algunos como buenos ojos. Partiendo la ética es algo netamente humano que provoca un doble estándar. ¿Qué es? Públicamente se lo critica
que a Akira se lo debe de enjuiciar por el tema del genocidio, pero privadamente se le pide que continúe para que baje el índice delincuencial o el índice de criminalidad. Es por eso que Lai es un personaje potencialmente psicópata. Por consiguiente, desde mi óptica, genera una falta grave a la ética, a los derechos y a la justicia. Pero realmente, ¿qué mueve a Light? Esto es una parte buena de topar del anime, porque aquí entra el tema del poder. Lo único que mueve a Light es el poder. ¿Qué es el poder? Es la libreta. ¿Por qué? Porque lo puede encontrar lo que necesita, lo que él merece, lo que nunca le va a aburrir lo aburrirá y sobre todo, cumplir su objetivo, su ideal utópico. ¿Cuál es? Limpiar el mundo y sobre todo sentirse superior, demostrar su capacidad mental sobre todos. Pero lo hace por placer y consecuentemente es su propia ética, es consecuente con su propia ética, o él mismo está interiormente contraproduciendo sus fines morales de justicia. Conclusión. La legitimidad de Kira se parece a la de un personaje importante de la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre, ya que Robespierre fue un burgués que estaba a favor de las ideas ilustradas, es decir, buscaba igualdad para todos y no con una monarquía absoluta. Sin embargo, él mataba a todas las personas que estaban en contra de su revolución, en contra de sus ideas, o por el simple hecho de creerse sospechosos, los mataba, creando así un periodo denominado en la evolución humana de lo que ahora conocemos como el periodo del terror. Es necesario recordar también que desde la antigüedad se sabe que no es bueno que una persona concentre todo su poder, ya que puede abusar de ello. Por eso en el siglo XVIII, desde la época de la Ilustración, se empezó a criticar de manera objetiva la monarquía absoluta y se comenzó a establecer mejor y distribuir los poderes de un Estado, para que así no se concentre en una sola persona. Lo que conllevó el error de Light, que no se puede concentrar el poder en una sola persona. Las estructuras de denominación se basan en métodos inquisitivos, como lo hizo Light con la ley de Talión. No serán la solución al problema de criminalidad. Es decir, hay que visualizar que existe una dimensión del ser como tal, entre la ética pública y la ética privada, pero también hay que saber conjugar los fines de la sociedad moderna. Es sabernos controlar y saber diferenciar, obviamente, en lo que es poder y liderar y lo que es libertad y libertinaje. Ahora bien, análisis número 3. Es necesario ver un aspecto equilibrado entre la trama de la foto de Light Yagami, que se parece a la que existe en la Capilla Sixtina, ¿no? Desde mi punto de vista, es una chispa mortal que otorga el dios de la muerte. Lo curioso de esto es que Ryu tiene una manzana. Es una obsesión, también es considerada como el pecado humano. A diferencia de la obra italiana, en la imagen de Death Note, las manos del dios y de Dios se tocan. Es decir, que puedo definir o analizar que el poder del Ryu fue transferido al Light, el poder maligno, por lo cual le convirtió en Kira. Ahora bien, también hay que destacar que en la muñeca de Light hay una cadena, que pienso puede ser un significado muy profundo, que primero está encadenado y tiene un lazo no de inmortalidad, sino que lo une al mundo terrenal. Ese es uno. Y lo otro es que él no puede conceder un poder divino. Él está encadenado a ser un hombre como tal, un ser humano, y también opino que esa cadena refleja la condena que le va a traer consigo la libreta. ¿Y cuál fue la condena? La muerte, por el exceso de poder. Ahora vamos a hablar de Ryusaki, conocido como L. Voy a tomar dos frases muy controversiales dentro del anime, que es la primera. Esto no es un juicio divino, es el trabajo de un asesino infantil que juega con la retribución divina. Eso es todo. Y lo otro, cualquiera que sea la razón, el asesinato siempre está mal. Desde el punto de L, yo me voy a enfocar estrictamente al tema del Estado, el tema del control del Estado. Ese es el origen de L. El control del Estado se inicia en que todos los aparatos estatales tienen por objetivo influenciar el comportamiento de las personas, orientándoles hacia patrones de comportamiento preestablecidos a través de normas jurídicas y sociales. He aquí donde surge L. ¿Por qué? Recordemos que en el anime, todas las organizaciones estatales, todos los poderes internos de cada nación se unen para confabular y poder atrapar a Kira.
entonces es en donde autorizan que un detective externo, muy aparte de cualquier organización internacional o policial interna, comienza a llevar el caso de investigación criminal de Kira. Pero, sin embargo, no hay que claro, le otorgan que todas las policías internas y todos los organismos internacionales lo ayuden. Pero la pregunta es esta: ¿el Estado reguló de buena manera el actuar de él? Hay que conceder que el Estado siempre tiene que regular el poder. Pero él tenía todo el poder, es por eso que se fue de la mano la estructura y se dejó de lado todo criterio, todo lo controversial, como lo planteaba Carl Schmitt, en lo que es la estructura del Estado, es estructura y sociedad. Es por eso que la finalidad del Estado es coger, o el gobierno es utilizar sus facultades para impartir justicia. Pero hizo lo correcto el Estado a través de él, dándole todo el poder para perseguir a alguien. Y en las sociedades modernas, en la implementación y reglamentación de normas jurídicas, reglamentaciones estatales, administrativas, ministeriales, todo se basa en algo nuevo: la justicia restaurativa. ¿Qué implica la justicia restaurativa desde el punto de vista estatal moderno o de un Estado constitucional de derecho? Es herramienta que permite crear condiciones que favorezcan el derecho de las personas, víctimas, criminales, de una sociedad en general, manteniendo la solución de conflictos, reparación de daños y reintegración del tejido social, tal y como lo explica la teoría de Stangler, la teoría de las 3 R's. Ahora bien, con todo esto hay que analizar 2 puntos de vista muy controversiales, muy discutidos, muy polémicos. Tenemos la ideología de la justicia como tal, dar a cada quien lo que se merece, o tenemos la ideología de la pena de muerte. Son las 2 conceptualizaciones que en el mundo existen actualmente. En algunos estados del mundo la ejecutan. ¿Está bien o está mal? Cada gobierno manejará desde su óptica, sus costumbres o sus normativas legales esa visualización. Hay estados que manejan el tema de justicia como tal. Ahora bien, ¿a dónde llegamos con todo ese análisis? Lai quería persuadir, disminuir la criminalidad. ¿Lo consiguió? No lo sabemos. ¿Cometió asesinatos, genocidios? Lo hizo, porque al fin de cuentas mataba gente inocente, que nunca sabremos si fueron sentenciadas o no. Y él abusó del poder del Estado que le dio. ¿El Estado lo garantizó? No lo garantizó. ¿El Estado recurrió a un control netamente normativo? No lo hizo, porque al final de cuentas las garantías constitucionales y principios constitucionales se rompieron de lado y lado. Aquí les dejo para todos la pregunta: ¿qué decisión será de tomar en la actualidad, en la sociedad moderna, la justicia o la pena de muerte? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber hecho un análisis sobre un concepto tan complejo de definir como es la justicia, haciendo todo el recorrido histórico de cómo ese concepto ha mutado desde civilizaciones antiguas hasta la modernidad, incluso cómo Death Note también trató de redefinir la justicia en algún punto. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho, quizás incluso demasiado, de Light Yagami y de L. Ryusaki. Entonces ahora llega el momento de hablar de por qué surge Light Yagami, de hablar del concepto de la buena impunidad, del concepto de qué pasa cuando los buenos fallan. Y para hablar de ese concepto tan relevante, quiso hablar un hombre que ha sido un mentor para todos nosotros, que es uno de los grandes profesores que tiene la Facultad de Derecho, un hombre que cada vez que trato de hacer de la hoja de vida y definirlo con una sola palabra, encuentro que es complicadísimo. Por ejemplo, ayer me enteré que trató de ser federado en tenis, para que se den una idea, pero bueno, estoy hablando del doctor Ricardo Rabinovich Bergman, quien es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, y que decidió en este momento venir para exponer el tema de Death Note y el problema de la buena impunidad. Así que, Ricardo, tú tienes la palabra para hacer esta presentación. Muchas gracias, querido Juan Sebastián. Bueno, la verdad es que es bastante difícil hablar después de 3 excelentes exposiciones.
que me precedieron. Y voy a ser sustancialmente breve. El tema que primeramente me apasionó cuando me acerqué al anime, al manga, y mucho después al anime. Y con un poquito de decepción, tengo que reconocerlo. O sea, me gustó muchísimo más el manga que el anime. Esto primero y fundamental. Esto me da un poco de lástima porque el anime ofrece unas posibilidades técnicas, artísticas, que ayudan mucho a la llegada cuando se quiere dar un mensaje profundo. En otros casos, por ejemplo, el anime me parece que supera al manga, característicamente mi manga anime preferido, que es Hadashi no Gen, el manga de Hiroshima, de Nakazawa, que me parece que es un caso de superación por parte del anime sobre el manga. Pero el primer tema que me impactó es el tema de la impunidad. Hace un ratito, con su gran sabiduría, Juan Sebastián hablaba de la historia platónica del anillo de Giges, que siempre a uno le viene a la mente como un relato de una persona completamente corriente, completamente normal, que de repente encuentra la manera de hacerse invisible. Por supuesto que el anillo de Giges es un remoto tatarabuelo del anillo de Frodo, en esto no cabe la menor duda, y que me perdone Tolkien, pero no creo que se enojara por esto, y el anillo de Frodo también aproxima a lo que en términos Star Warsianos llamaríamos el lado oscuro. Hay que recordar que también en la trágica historia de Gollum está también presente un anillo. Entonces, la cuestión de los anillos, que por otra parte se vincula con la mitología nórdica, el anillo del Rin, el anillo de los Nibelungen, es una cuestión que está ahí en el tema de la impunidad. Pero el tema de la impunidad ofrece, me parece a mí, dos subgrupos muy interesantes. La impunidad para cumplir los propios principios, los propios deseos, las propias apetencias, los propios apetitos, que es el caso de Giges. Es el caso de Giges, también es el caso, parece, del Gollum. Habría que discutir si es el caso de Frodo o no. Y la otra cuestión, que es usar la impunidad porque se tiene una visión, un proyecto, una idea, un delirio, si ustedes quieren, de, como bien dijeron mis queridas amigas y amigos que me antecedieron, de un mundo mejor. De decir, bueno, este mundo en el que vivimos está mal, cosa que es muy fácil, porque no creo que haya habido nunca jamás un ser humano en toda la historia de la humanidad que haya creído que el mundo en el que vivía estaba bien. O sea, la verdad, el mundo ha sido una porquería, como diría Discépolo, siempre. Pero lo cierto es que, siendo una porquería como es el mundo, viene la cuestión de decir, bueno, a mí me encantaría que el mundo fuera un lugar mejor. Yo creo que a la mayoría de las personas en la faz de la Tierra les parecería que el mundo se puede mejorar. Pero decir, a ver, caramba, lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedes mejorar? Y porque tengo un poder determinado. Ahora, ¿por qué ese poder requiere impunidad? Porque aparentemente viene la cuestión de que para concretar ese mundo mejor, tengo que cometer actos ilícitos. O sea, es inevitable cometer actos ilícitos para que el mundo mejore. Entonces aparece, me parece a mí, uno de los grandes motivos para conseguir poder. Y ahí me sumo a lo que decía recién mi querido amigo Juan Cisneros y lo que dice Juan Sebastián. O sea, decir, entonces una de las razones por las cuales a lo largo de la historia las personas tratan de conseguir poder, por ejemplo, ganando elecciones democráticas o haciendo golpes de Estado o revoluciones o cualquier cosa así, es para conseguir impunidad. O sea, el poder me da impunidad. Y si me da impunidad, puedo hacer lo que yo quiera para mejorar el mundo.
no necesariamente para cumplir un proyecto personal mío, sino para mejorar el mundo. Entonces, ahí me viene una pregunta personal. Digo, a ver, Ricardo, ¿no habrá algunas personas que buscan el poder y la impunidad, pero no para cumplir un proyecto personal solamente y cubrirse con el poder, sino porque creen realmente en un mundo mejor, pero no quieren obtener gobierno? Y las personas que me aparecen son los superhéroes. Entonces, yo replanteo la pregunta tan excelentemente formulada de mi directa amiga Marilyn Janela y me pregunto si Light Yagami no es un superhéroe. Y entonces ahí me vienen otras cuestiones, porque ahí viene la temática del superhéroe con toda su riqueza enorme. La temática del superhéroe tiene un elemento central que aparece en Light Yagami. El sistema no funciona. Lo que lo ofusca a Light Yagami, que como bien lo dijeron mis queridos amigos y amigas antes, conoce la cuestión de que el sistema no funciona por su papá. Su papá, sustancialmente, es un pobre tipo. O sea, uno lo ve el dibujo del papá, las caras del papá, las expresiones del papá, y uno se da cuenta que el papá es un tipo realmente con una vida miserable. O sea, es un tipo que va de frustración en frustración. Estas frustraciones tienen que ver con que la policía no sirve para nada. O sea, a ver, estamos de vuelta en Gotham City, estamos de vuelta en Ciudad Gótica, estamos en la policía que no sirve para nada y que tiene que proyectar la batiseñal para que venga un delincuente que lleva la cara enmascarada, que vive en una cueva, como los delincuentes tradicionalmente viven en cuevas, como los de Alibaba y demás, y que salga y sin respetar ningún principio, haga que el sistema que no funciona, por lo menos dé algún resultado. Entonces me encuentro que Light Yagami tiene esta experiencia de la frustración que se ve en esos retratos que aparecen de delincuentes, dicho sea de paso, César el Hombroso puro y básico. Si ustedes miran los dibujos de los delincuentes que aparecen en el manga, es César el Hombroso y la idea de las características faciales de los delincuentes natos, muy claramente. O sea, no hay un solo tipo entre esos delincuentes que sea, diríamos, lindo, ¿no? Son todas caras tétricas, terribles, caras de personas que si se te suben al ómnibus tú te bajas. Bueno, entonces, personas con las que no compartirías el asiento en un avión ni que fuera el último lugar para volar en tu vida. Él va entonces a comenzar, y fíjense que es extraordinario, el caso, el caso de la chica a la que van a violar. Este caso es extraordinario porque lo empuja a él y decir, no, a ver un momentito, van a violar a esta chica, yo puedo evitar que violen a esta chica, ¿quién no lo haría? Y entonces yo te pregunto, porque Janela Marilyn decía, yo les pregunto, bueno, yo también voy a tomar esa misma posta y decir, entonces yo les pregunto a cada una y a cada uno de ustedes, si tuvieras el Death Note y ves que van a violar a una pobre chica que va caminando por la calle y vos podés evitarlo, decime, ¿acaso no lo evitas? ¿Acaso no lo evitas? Mirá, yo lo evito. Yo le pongo el nombre del tipo en el Death Note y que se muera. Lo lamento. Esto hace que vos tengas una empatía inicial enorme con Light Yagami. O sea, Light Yagami pasa desde el primer momento a ser un personaje simpático. Fíjate que su opositor, del que ustedes también hablaron, que yo tengo la letrita acá en este momento, sin embargo, no aparece como un personaje simpático. Aparece desde el principio con características antipáticas. Es un personaje que va cambiando, está muy bien estructurado, muy bien armado. El tema de la glotonería es espectacular, realmente espectacular. Tiene un efecto disuasivo, de distracción y demás sobre el lector, pero es espectacular. Son esas pequeñas cosas. Nunca vamos a terminar de deducir cuál es el tipo de intenciones y de relación que surgen
entre Misa Misa y Light Yagami. Esto es un gran misterio, estamos esperando Death Note 2 para enterarnos, alguien que explique bien cómo funciona el universo relacional entre Light Yagami y Misa Misa. Y no quiero dejar de perder que Misa es verdaderamente un personaje, como bien lo dijeron ahí, es el único personaje Dios de la serie, pero verdaderamente es un personaje que tenemos que, por eso la tengo acá, a Misa, porque es un personaje muy interesante, muy, muy rico y muy interesante. La gran discusión que podremos tener es desde el punto de vista de género, si es un personaje susceptible de críticas desde la situación del feminismo o no. Ese es otro tema. Pero lo que quiero volver es a que, en el caso particular de Light Yagami, su actitud parte de una evidencia de que el sistema no funciona, de que los delincuentes no son castigados, que terminan saliendo en libertad, que terminan no teniendo un castigo, no teniendo una pena y demás, y que él puede resolver esto. Y esto es exactamente lo mismo que aparece en el planteo de los superhéroes. Para terminar, yo creo que Death Note, que para mí, que para mí es una joya absoluta y debería ser obligatorio en los cursos de Derecho Penal, primera parte, y sobre todo de Filosofía del Derecho Penal. A mí me parece increíble que los profesores de Filosofía del Derecho Penal no den a Death Note como un elemento de lectura obligatorio. Parece mucho más importante y mucho más efectivo para que lo lean y lo vean los estudiantes que mandarlos a algunos tratados de derecho penal o de filosofía del derecho penal que fueron formulados en contextos que son completamente ajenos al estudiantado nuestro actual. Pero a lo que voy, para cerrar, es a que Death Note para mí entra dentro del periodo de replanteo del superhéroe. O sea, ya pasamos la etapa de nuestra contemplación idealizada y extasiada del superhéroe quebrador de todas las normas que viene a que el sistema que no funciona de alguna manera acabe cerrando. Esto lo vemos en una serie muy grande de evidencias. Voy a mencionar dos que me parecen imperdibles. La primera es la referencia a Superman Red Sun, Superman el Hijo Rojo, que me parece que es una de las más extraordinarias piezas para pensar y repensar la cuestión de los superhéroes que se hayan hecho hasta el día de hoy. O sea, ese Superman soviético que además también, fíjense, que quiere hacer un mundo mejor y para eso coloca unos implantes en el cerebro de las personas que no están de acuerdo con el comunismo, incluido el pobre Batman. Esto es algo que también entra dentro de este sistema, pero que te está mostrando a un Superman comunista, heredero de Stalin, o sea, algo muy interesante, sobre todo si sabemos que Superman apareció deteniendo a Hitler y a Stalin en su primera aparición como un cómic. Y finalmente, los acuerdos de Sokovia. O sea, yo creo que el día que se firmaron los Sokovian Accords, los acuerdos de Sokovia, es el día en el que el superhéroe termina de replantearse. Y termina de replantearse en el sentido de decir, mire, estamos realmente cansados de asumir que los sistemas jurídicos que hemos construido no sirven y necesitamos de Superman, necesitamos de Batman, necesitamos de Linterna Verde, necesitamos del Capitán América para que los sistemas realmente funcionen. Y yo creo que Light Yagami se inscribe en este momento de replanteo y reformulación de la figura del superhéroe. Eso es lo único que quería decir. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por toda esa presentación y por haber traído a colación todo lo que es el tema de los superhéroes, que te aseguro que algún día cuando tengamos la posibilidad de tratar cómics, lo haremos, definitivamente.
Sabes, a veces yo cuando consigo lo que ha sido esta comisión y cómo ha crecido para ser una comisión internacional de gente que tiene habilidades en tantas áreas diferentes, no solo del derecho, sino de otras ciencias sociales, y realmente lo pienso, y ya sé que los espectadores van a creer que somos desacredidos, pero pienso que somos una especie de Liga de la Justicia, del análisis del derecho, a veces realmente lo creo. Y yo he tenido la increíble suerte o la increíble habilidad de poder reconocer a esta gente fantástica y poder armar con ellos este tipo de espacios. Bueno, quiero agradecer, además de agradecer a Ricardo, quiero agradecer a todos ustedes, los espectadores que estuvieron aquí, sobre todo por todos los que se han podido quedar todo este tiempo que hemos estado haciendo las exposiciones. Ahora abriremos un espacio para responder preguntas. Quiero que sepan que las preguntas deberían plantear en lo que es el chat del Zoom. Ahora Ricardo habilitará la apertura de ese Zoom para que puedan escribir esas preguntas. En caso de que no podamos responder alguna de esas preguntas por un tema de tiempo, que solamente por un tema de tiempo, no por un tema de falta de interés, sepan que pueden escribirnos justamente a lo que es nuestro mail, que es sigmageneral@gmail.com, donde yo veré sus preguntas y se las enviaré rápidamente a los expositores para que puedan responderlas. En caso de que quieran sumarse al equipo de trabajo, también quiero que sepan que tenemos una política de puertas abiertas, tanto de lo que es, tanto de si son de otra disciplina diferente al derecho o si son de otras facultades. Es totalmente abierto en ese sentido que puedan unirse a nuestro equipo de trabajo, y que hemos aceptado ya desde hace tiempo el desafío que nos planteó Ricardo de hacer unas jornadas exclusivamente de manga, anime y derecho, que nuestro plan es hacer esas jornadas en noviembre y que queremos tener por lo menos 10 expositores, así que ciertamente cualquiera que tenga una idea y quiera sumarse, por favor, mándenos un mail y nos encantaría añadirlos a la comisión. Así que empezaremos a ver las preguntas. Ahí La tenés primera una. pregunta, sí, formulada por Roque Caivano, quien pregunta: ¿creen que Light era consciente de que él era Kira? ¿Por qué? ¿Puede alguien sufrir un trastorno antisocial de la personalidad sin necesariamente ser un psicópata? Por otro lado, ¿creen que él puede sufrir de un trastorno obsesivo compulsivo y el síndrome de Asperger? Y finalmente, hablando de Misa, que ha sido la gran ausente de esta presentación, ¿creen que Misa puede ser erotómana y sufrir el trastorno histriónico de la personalidad? Esas son las tres preguntas. Y por último, la última pregunta es: ¿creen que Light es un psicópata o un sociópata? Así que, Elizabeth, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todo el público, a todas las personas que se han quedado compartiendo con nosotros, que hicimos toda esta conversación con mucho cariño para ustedes. Bueno, desde mis pocos conocimientos de psicología y derecho les voy a comentar mi opinión. Creo que de acuerdo a las investigaciones que hice respecto de Light Yagami, él, y mirando varias veces el anime, ustedes se dan cuenta que él crea el personaje de Kira porque necesita ocultarse. En el momento, tomo a Ryuk y a la Death Note como detonante. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento. Esto es lo que sucede también con la mayoría de patologías que nosotros tenemos, ¿sí? O que cualquier persona tenga. ¿Puede desarrollarse o no puede desarrollarse? Necesitamos que se presente ese detonante. En este caso fue la Death Note. Si no hubiera aparecido, quizá la Yagami hubiera sido alguien sufrir un trastorno antisocial de la personalidad necesariamente sin ser un psicópata, como lo acabo de decir, sí. ¿Por qué? Porque si no encuentra ese detonante que haga que sus características psicopáticas salgan, esas características permanecen latentes en su inconsciente. Podríamos decirlo de esa manera. Ahora, ¿cree que él puede sufrir del trastorno obsesivo compulsivo y un síndrome de Asperger? Yo en un inicio pensaba, sí, dije, es síndrome de Asperger. Pero si nosotros miramos la historia de él, vemos que él fue criado y que no solo existe él, existe N y M.
¿Listo? Y ellos tienen las mismas características, son entrenados quizá de manera militar como lo exponía anteriormente. Entonces, miren que podríamos decir que estas características fueron entrenadas, ellos son personas entrenadas para cazar, para capturar, ¿sí? Pero pienso yo que detrás de ese entrenamiento sí hubo una tendencia de su personalidad y se potencializaron estas características. Esta es una teoría, ¿no? Ahora bien, con respecto a Misa Mane, que puede ser erotómana y el trastorno histriónico, sí vemos, pero retomando y mirándola desde el punto de vista de la psicopatía, por todas las cosas que ella hizo, miramos que efectivamente ella requiere mucha atención, requiere, es más que histriónico de la personalidad, yo diría narcisista y ególatra, que son dos características pertenecientes a la sociopatía. En primer lugar, para mi opinión, tendríamos que hacerles una prueba de psicológico, que no lo podríamos hacer. Pero, de acuerdo a las características que yo veo, ellos serían sociópatas porque, como expuse, un medio o a otra persona para cometer su conducta placentera. Ahora, que si hay un rasgo histriónico en mis manes, sí, claro. Todas, podríamos decir que la mayoría de actrices o de personas de la farándula tienen un rasgo histriónico, por eso se les facilita desenvolverse en este medio. Y ella, veíamos que era una modelo, una cantante y demás. Entonces, ¿creen que Lai es un psicópata o un sociópata? En mi opinión, por el hecho de que él hace masacres y de que él utiliza otro medio como es Kira, para mí se encuadraría en los sociópatas. ¿Sí? Espero haber respondido sus preguntas y muchas gracias, me parecieron muy interesantes. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la interpretación de la glotonería de L que mencionó el doctor Rabinovich? Me quedó una duda, de Soledad Sánchez. Que hay que... yo no sé, porque decime, Juan. Mirá, yo estoy extasiado mirando las preguntas y con un dolor terrible porque vamos a tener que cortar a las 8, desgraciadamente, y las preguntas que se han puesto en el chat son impresionantes. Creo que vamos a hacer un segundo encuentro, ¿no? Sobre Death Note, un tercer encuentro, este fue el segundo. Porque la verdad que las preguntas que están poniendo en el chat son increíbles, Juan Sebastián. Realmente son increíbles. Sí, sí. Están buenísimas. Estoy tratando de ver la forma de... No, están buenísimas. Con relación a la pregunta que hacen más abajo sobre si el evento lo vamos a subir a YouTube, sí, en 15 minutos. O sea, vamos a tratar de editarlo lo más rápido posible y subirlo lo más rápido posible y después haremos saber por todas las redes para que lo puedan ver y lo puedan difundir. Con relación a la glotonería voy a ser muy rápido. La primera cosa que me viene a la cabeza cuando pienso en la glotonería de L es que en realidad ustedes saben que L hay que decir L, porque en realidad es la única letra que en japonés no se puede pronunciar. Lo cual tiene una gracia muy grande, ¿no? Tiene un sentido muy grande, porque para nosotros la L es una letra que lo usamos muchísimo, pero en japonés no existe. De manera que es muy, muy interesante, pero no existe como letra autónoma. Pero lo que primero que me viene a la cabeza es la frase de Sigmund Freud, con perdón de Elizabeth, de que a veces un cigarro es solamente un cigarro, ¿no? Entonces, me pregunto si realmente tendrá una profundidad demasiado grande como para interpretarla la glotonería de L. A mí me parece que la glotonería de L es un factor que nos acerca mucho al personaje y lo muestra como un personaje complejo.
no la veo con una relación directa con su función en la trama del manga, pero sí me parece que muestra una riqueza argumental del manga, que es una pieza muy bien escrita, o sea, muy bien hecha, muy bien armada, donde los personajes no son lineales, de ninguna manera. Y creo que esto para mí tiene que ver con eso, Juan Sebastián. Creo que si me permiten meterme en un poco la discusión, yo porque estoy estudiando todo lo que es escritura de guiones, y creo que es un tic de la personalidad que le dio el mangaka para poder proveer momentos de levedad o momentos de comedia a lo que es la serie de No, porque una cosa que discutía también con mis compañeros es que si bien el manga en general es un seinen y trata un montón de temas con un montón de seriedad, también tiene esos momentos de levedad o esos momentos de comedia que le dan justamente ese toque a la serie. Es decir, por ejemplo, la escena donde Light y él están jugando al tenis me parece que es una escena excelente. La iba a para ver mencionar cómo, justo, la iba a mencionar justo. cómo la serie también logra mantener esa especie de tono, o incluso la escena más famosa de la serie, que vamos a ser honestos, es la escena en la que Light come una patata y está matando a alguien al mismo tiempo. Y esa escena genera ese impacto de comicidad que también logra captar al público desde otro punto de vista, ¿se entiende? Creo que si la serie hubiera sido solamente manteniendo el tono serio todo el tiempo, quizás no habría sido tan exitoso. Creo que también es esa idea de También decir, podemos agregar los diálogos que tiene con Ryuk y cómo Ryuk se interviene cuando a él le conviene, cuando él siente que se va a hundir, o también lo mete en problemas, por ejemplo, cuando no le dice que la Death Note hace visible a Ryuk a cualquiera que la toque, y entra justo la hermana y se la advierte a un segundo. Entonces disfruta de verlo preocupado en cierta manera. claro, creo que justamente son esos tonos, ya sea la glotonería o las interacciones de Light con Ryuk, lo que también hicieron esta serie tan atrapante. Y que Las sin esos tonos reflexiones de Ryuk sobre la humanidad son espectaculares. Las bien. reflexiones que hace Ryuk sobre la humanidad, sobre el ser humano, sobre la condición humana son espectaculares. Bien. Ahora, otra pregunta hecha por María Basta, dice, ¿se podría decir que Kira también presenta en algún grado un trastorno límite de personalidad? Elizabeth. Bueno, en este sentido, yo miré el anime de esta manera. Miren, Light Yagami es el personaje, es el protagonista. Y Light Yagami crea un imaginario, quizá un alter ego, que es en sí un imaginario. Kira es él. Entonces, esa persona imaginaria creo que no podría tener ningún trastorno. El poseedor de los trastornos es Light Yagami, que es en este caso el protagonista. Sin embargo, es como si Light Yagami de alguna manera hubiera sufrido un trastorno disociativo de la personalidad, porque comienza a actuar de dos maneras, como el estudiante académicamente exitoso, buen hijo, buen hermano, y como Kira el asesino. Entonces, si habríamos de hablar de Kira, habríamos de hablar como Kira como otra personalidad de Light Yagami. Y entonces ahí, aparte, Light Yagami tendría un trastorno disociativo de la personalidad. ¿Qué es lo que no me concuerda ahí? No me concuerda que en el trastorno disociativo de la personalidad ninguna de las personalidades se conoce o recuerda qué es lo que hace. ¿Sí? En cambio, en este caso, es Light Yagami el que dirige a los actos de Kira. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Sí, creo que una de las consultas más interesantes de Note es esta idea de cómo también, y lo discutíamos en las prácticas para este evento, cómo a Light en algún punto también se lo come el personaje, cómo la persona de Kira termina haciendo esa transfiguración con la figura de Light. Y eso también, cuando uno habla de interpretar a Light como un superhéroe, tiene esa idea, de que cuando uno agarra personas como Superman y Clark Kent, o a Batman y a Bruce Wayne, siempre tiene esa idea de cuál es realmente la máscara y cuál es la persona. En el caso quizás de Death Note, como Kira no tiene un disfraz, se vuelve más complicado incluso saber cuándo es una persona y cuándo es la otra. Bueno, nos queda espacio para una última pregunta, y es una pregunta bastante interesante de Paula Santamaría. Luego, Ricardo, las demás preguntas cuando
guardes esta presentación, si logras guardar el chat como un Word, quiero que nos las pases, así las podremos tratar de responder desde el mail de la Sigma. Bueno, la pregunta de Pablo Santamaría ¿es contradictorio la justicia con la pena de muerte o la contradicción es actuar sin judicialización contra el sistema? Teniendo el sistema judicial y la facultad, estudiantes por aprender. Me parece interesante la pregunta. ¿Qué es al final contradictorio? Bueno, efectivamente creo que la pregunta sí genera muchas polémicas. Primero hay que pensar con lo siguiente, ¿no? Hay que analizar que en derecho penal existen dos vías. La vía normativa, que efectivamente todo se establece a través de la legitimidad, y acordemos que la legitimidad es un tema normativo, y que hace efectivo la justicia a través de un juicio oral y obviamente sentenciar, obviamente por los crímenes haber cometido una persona. Pero también hay que recordar que en algunos estados la pena de muerte o la pena capital o el derecho del enemigo del derecho penal se establece en algunos estados, simplemente porque estos estados primeramente no aceptaron o no evidenciaron el tema de los tratados de los derechos internacionales, la primera parte, donde son los tratados de lo que pasó en la guerra de Nuremberg. Y obviamente cuando pasó esto, se vino la evolución y la normativa en el mundo de ver los temas de los derechos humanos. Y obviamente solo aquí surge dos dudas. Una cosa es la justicia, otra cosa es la normativa y otra cosa es la legitimidad. La justicia sabemos que por ende son criterios o pensamientos personales de uno, del razonamiento humano, que cada quien hace, o sea, cada quien plantea su propia justicia, su propio planteamiento de conceptualización. Ahora bien, lo que hace el Estado es normal y creer que en base a la costumbre y a la evolución de donde se encuentra ese gobierno o ese Estado, genera normas para crear y tratar de, en cierta manera, establecer la justicia que todos creemos en un Estado. Pero ahora la pregunta es muy cierta. ¿Es contradictoria la pena de muerte con la justicia? Es totalmente muy contradictorio porque nadie puede irse primero contra un pensamiento humano y segundo, aquí sería la pregunta, ¿la pena de muerte estaría bien avalada en todo el mundo o no? ¿O está bien normada o está bien o se está yendo contra los derechos humanos? Ese sería, creo, para mí el mayor conflicto que existe en el mundo. La normativa legal entre la justicia de un juicio oral o la normativa de una pena de muerte. Bien, quedándonos 3 minutos, sabemos que hay muchas preguntas que vale la pena responder. De hecho, había una pregunta que era quién estaba en lo correcto, si L o Kira, y que esa realmente nos daría para estar discutiendo por lo menos media hora más. Quiero que sepan que intentaremos nosotros tratar de responder a ustedes, y si ven que no reciben una respuesta, recuerden que nos pueden mandar un mail de vuelta a nuestro mail, que es sigmageneral@gmail.com, por si acaso aquí lo tienen una vez más para anotarlo. Así que muchísimas gracias. Sabemos que hay un montón de preguntas, sabemos que hay un montón de cosas por investigar. De hecho, una persona nos sugirió si podemos analizar el tema, por ejemplo, de Psycho Pass, y yo quiero decirles que un miembro de la comisión ya lo había analizado y que lo vamos a reexponer para el panel de noviembre. Y otra persona nos sugirió analizar Code Geass, y yo, como amante de los mechas, siempre quise analizar esa serie. Así que si alguien quiere analizar alguna serie en particular, se recuerden, pueden enviarnos un mail para proponernos su idea, o pueden enviarnos un mail con la pregunta en caso de que no la podamos llegar a responder nosotros por nuestros propios medios. Muchas gracias a todos por su tiempo, y le cedo la palabra a Ricardo por si él quiere darle un cierre. Muchísimas gracias. Mira, estaba viendo a ver si vos podés, por favor, o Yanela, salvar el chat, porque yo no estoy encontrando la manera de copiar todo el contenido del chat y salvarlo para que no se pierda cuando se termine la reunión, porque hay unas preguntas buenísimas que merecen ser respondidas. Creo que cuando se guarda la grabación de un Zoom, se guarda el archivo de chat de alguna manera, como un formato de texto. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque yo, claro, lo que pasa es que hasta ahora nunca salvé, cuando convierto las reuniones, nunca me ocupo del chat, la verdad, siempre me ocupo de la parte, pero acá este es un caso en el cual habría que salvar el chat porque la verdad que está muy bueno.
Bueno, queridas amigas y queridos amigos, gracias por haber estado, gracias por haber compartido, gracias por esas preguntas espectaculares que aparte muestran la presencia. Tenemos que hacer el encuentro internacional de larga duración, de todo el día. Hay mucho que trabajar sobre manga y anime. En esta reunión están presentes, porque vi un comentario en el chat que me encantó, como me encantaron todos, que decía, yo me imagino la cara de algunos profesores de Derecho Penal, y dice de su universidad. No vamos a decir cuál es el nombre de la universidad, pero dice, yo me imagino en mi universidad la cara de algunos profesores y profesoras de Derecho Penal. Bueno, ¿sabes qué? Es que esas caras son las caras que tenemos que generar. O sea, esas caras de asombro. Hace poco, en un evento sobre cine y derecho, uno de los que estaban presentes me preguntó si acaso yo no pensaba que introducir el cine y la televisión en las facultades de Derecho no era bajar el nivel académico de las facultades. Yo me quedo pensando, la persona que te hace esa pregunta, ¿qué idea tiene de cómo está el nivel en las facultades de Derecho? Porque la verdad, o sea, para que vos robes algo tiene que haber algo que robar, ¿no? Y la verdad, o sea, ¿cuánto más vamos? ¿Cuánto quiere bajar? ¿De dónde? ¿De una gran altura? Si no estamos en general en ninguna gran altura en las facultades de Derecho. La verdad es que el manga, el anime, el cómic, las series de televisión, ahí recién uno mencionaba Breaking Bad, tal cual, Breaking Bad, Death Note, se vincula con Breaking Bad, evidentemente, la relación del personaje es muy clara con el otro nombre, con el otro sombrerito, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que hablar de The Walking Dead, tenemos que hablar de The Hunger Games, tenemos que hablar de Snowpiercer, tenemos que hablar de Game of Thrones, tenemos que hablar de una enorme cantidad de expresiones de nuestra cultura, de la cultura de todos, de la cultura latinoamericana, de la cultura europea, de la cultura universal y demás. Y tenemos que hacerlo porque esto en las facultades de Derecho le da poder a los estudiantes. Y eso es lo que tienen miedo. Eso es a lo que tienen miedo. Tienen miedo a que los estudiantes tengan poder, a que los estudiantes, cuando el profesor o la profesora entran al aula, los estudiantes sepan que pueden llegar a saber más que el propio profesor o la propia profesora. Y a eso es a lo que le tienen miedo. ¿Y sabes por qué le tienen miedo? Le tienen miedo porque tienen terror de no saber. Y esto es característico de facultades no universitarias. Porque en el ámbito universitario vos sabés que no sabés. Y entonces no le tenés miedo a que se vea que no sabés, porque esa es tu condición natural. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Trabajar el manga, trabajar el anime, trabajar la televisión, trabajar el cine, hacen que el estudio universitario del derecho sea más profundo, sea más crítico, sea más libre y sea más participativo. Y a eso es a lo que muchas personas le tienen terror. Pero gracias a Dios, cada vez menos personas. Así que gracias, querido Juan Sebastián, gracias, querida Marilyn, gracias, querida Elizabeth, gracias, querido Juan Cisneros, gracias a Bruno Gardeñez, gracias a todas las personas que están haciendo esto posible. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir de la manera que sea, y si necesitamos un Death Note, vamos a conseguir un Death Note para seguir adelante, pero vamos a seguir adelante porque esto está bueno y esto vale la pena. Así que, y si a alguien le interesa mañana, porque alguien decía ahí, uy, yo no sabía del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, bienvenida, bienvenido. Mañana tenemos un evento muy distinto, con las mismas coordenadas, si quieren ingresar, en el mismo horario, donde dentro de la línea que hemos denominado ya hace varios años Poesía y Derecho, le vamos a hacer un homenaje a una persona entrañable, que es María Elena Walsh. Y vamos a trabajar con la poesía de María Elena Walsh desde un punto de vista de lo que nos interesa a las mujeres y los hombres de derecho. Yo me imagino que una gran cantidad de ustedes, tanto de Argentina como de otros países,
han cantado de nenas y de nenes las canciones de Mariana Walsh y se enteraron que hay un reino del revés donde un ladrón es policía y otro es juez, y eso tiene mucho que ver con Death Note, ¿eh? Eso tiene mucho que ver con Death Note. Así que todo está relacionado. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho y nos seguimos viendo en los futuros eventos. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.